Los factores para que una persona decida salir de su país de origen y que pueda ser considerada una persona en movilidad forzada, con alta vulnerabilidad, migrante, solicitante de asilo o refugiada son muy diversos. Hay razones que tienen que ver con, sobre todo, la desigualdad socioeconómica, la violencia política, violaciones a derechos humanos que se extienden en un lugar, la inestabilidad causada también por, digamos, condiciones históricas. Entonces, de alguna manera se habla de causas estructurales de la migración, y esto quiere decir que son estructuras a veces no visibles, pero que tiene que ver con, por ejemplo, la presencia militar de un país o el pasado colonial, pero en general diría que los factores son muy diversos, que tienen sí que ver con la desigualdad socioeconómica, pero también con la inestabilidad política, las dinámicas sociales, las dinámicas culturales. Y a final de cuentas, la migración hay que verla como un proceso histórico, humano, que no se explica por una sola condición o una sola causa. Las violencias se relacionan con las migraciones forzadas en México de múltiples maneras. La violencia estructural llega a ser invisible y tiene que ver con estas condiciones de desigualdad, de inestabilidad política y, por ejemplo, se relaciona también con las muertes en el cruce fronterizo de lugares tanto del Darién en Centroamérica o del sur de México en la selva con Chiapas, el Istmo de Tehuantepec y otras rutas, incluso aquí mismo en Tehuacán, y también en la frontera México-Estados Unidos en la zona de Arizona, porque ha habido políticas que han empujado a las personas por cruzar por lugares más recónditos, más inhóspitos, más hostiles. Luego la violencia simbólica, que aquí lo relaciono también con lo legal, tiene que ver con requisitos gubernamentales, acciones de política que hacen muy difícil para que personas, por ejemplo, de América Latina y en particular de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de México, que tienen redes muy débiles o que tienen una clase social baja o que tienen pocas experiencias de trayectorias migratorias que les permitan tener circularidad, pues les marginan, ¿no? La violencia entonces está siempre presente en estas migraciones clandestinas, que son clandestinas justo porque los estados y las sociedades les empujan a no tener opciones y caminos legales o regulares y les permite tener cierta movilidad y aspirar a, pues eso, a una realidad o a un mundo con mayores posibilidades de movimiento. Tenemos que construir esperanza a partir de un trabajo conjunto, de un trabajo en red, de buscar opciones y alternativas a lo que también se ha denominado como un callejón sin salida. El callejón sin salida tiene que ver con esta violencia legal, con estas pocas políticas, oportunidades o prácticas gubernamentales para que la gente no muera, que no desaparezca, que no sea explotada, que no sea descartada, invisibilizada o marginada de esta realidad migratoria y de este contexto. O sea, que la migración siempre involucra derechos y que en este escenario gris, en este panorama oscuro, podemos acercarnos al albergue para migrantes más cercanos, podemos cuestionar a las autoridades, policías municipales, agentes de migración, incluso a veces hasta autoridades del sector salud o de educativo público, en cuanto a decir que en la medida en que nosotros buscamos que las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas tengan derechos, pues también nosotros nos hacemos más fuertes como sociedad y como país.